Listo, ahora les voy a compartir pantalla. Permítanme un momento. Listo, ¿me confirman? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, como les venía diciendo, estamos en nuestra segunda sesión, nuestra segunda semana de esta guía llamada Contabilidad 2 bajo NIF. Y la temática pues, que nos convoca el día de hoy es IVA y retención. Listo, entonces vamos a estar viendo esta presentación, vamos a estar desarrollando la clase basado en esta presentación que tenemos acá. En la medida en que vayamos socializando, las dudas que se vayan generando, pues vamos a estar dándole espacio a todos los interesados, a todas las personas que tengan dudas para que vayan haciéndola y pues vamos a ir resolviéndola. Vamos a estar también con una hoja de Excel. En determinado momento vamos a estar haciendo ejemplos también para que ustedes ahí pues de una manera práctica pues vean cómo está dado el tema del impuesto IVA dentro de las facturas de venta o de las facturas de compra. ¿Listo? Entonces, impuesto al valor agregado. ¿Sí? Este es el significado de esta sigla, IVA, ¿sí? El cual es un impuesto, ¿cierto? Que está determinado pues en nuestra legislación tributaria, ¿sí? Como algo con que las personas contribuyen al Estado. Entonces, yo sé que todos ustedes de una u otra forma están relacionados con este término, ¿cierto? De pronto no conocían lo que significaba como tal la sigla, pero por lo menos ya sabían que era el IVA, ¿cierto? Entonces, pues para los que están presentes, eh, no sé, denme dentro de su conocimiento o dentro de su experiencia, ¿qué es para ustedes el IVA? ¿Qué significa el IVA para ustedes? Hola, profe. Hola, Dayana. Bienvenida. Para mí es como una retención de impuestos, pues que paga, yo digo que no sé cómo será, el comprador, por lo menos si yo compro algo, pues ahí está aplicándome el IVA en la factura, debo pagar el IVA de lo que he comprado. Si es, ay, no me acuerdo cómo es que se llama, si no está exento de IVA, Ah, porque ok. hay productos pues que están exentos del IVA, que es un Así es. 19% que está en el momento. Así es, Dayana. Dayana ahí en su definición, pues toca algunos temas principales con respecto a este tema. Y es de que el IVA, pues se le aplica solo a aquellos productos que están grabados. Aquellos productos que no estén grabados, pues simplemente no van a tener este impuesto, no van a tener este valor agregado. Por eso se llama IVA. IVA es impuesto al valor agregado. ¿Sí? Eh, para hacerles digamos que una introducción, ¿qué ocurre? Que el IVA, como todos los demás impuestos, ¿sí? Como su palabra lo dice, impuestos, o sea, no son opcionales, ¿sí? No son de libre decisión de nosotros los ciudadanos y los contribuyentes, sino de que el IVA es algo que el Estado ha determinado para que todas las personas, todos los ciudadanos puedan y tengan que contribuir con el Estado. Entonces, de allí viene pues este término de impuesto. Cuando usted le dicen que algo es impuesto, es porque la persona no tiene la libre decisión de hacerlo o no, sino que definitivamente debe hacerlo, ¿ya? Cuando a usted le imponen algo, no es algo que a usted le pregunten si usted quiere o no. Entonces, acá el tema de los tributos en general, ¿sí? Dentro de los tributos hay una clase de tributos que son los impuestos y dentro de estos impuestos se encuentra el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Este tema de los impuestos y en general todos los tributos, ¿sí? Todos los tributos pues ya engloba tanto impuestos como tasas y contribuciones, que eso ya son otra clase de tributos dentro de la actividad de un país. Entonces, específicamente,
el impuesto del IVA, ¿sí? Es un impuesto el cual grava los consumos, ¿sí? Grava las compras que hagan los contribuyentes o las personas en un país. Este impuesto del IVA pues no es algo exclusivo de Colombia. Este impuesto lo hay en todos los países, solo que en cada país, pues de acuerdo a la legislación tributaria de cada país, pues tendrá, digamos que unas tarifas diferentes, unos productos diferentes a gravar, ¿sí? Ya eso sería lo que varía, pero como tal, todas las repúblicas o todos los países democráticos o todos los países que están dentro de un modelo de república y demás, pues dentro de su estructura de gastos, ¿sí? Dentro de su estructura de ingresos, ¿sí? Sus ingresos van a depender en mayor parte o en gran parte de todos los impuestos que alcanzan ellos a recaudar. Solo que dentro de todos los impuestos, pues nos encontramos el IVA. Hay diferentes impuestos. Por lo menos acá en Colombia existen impuestos como la, la renta, ¿cierto? El impuesto de renta, que lo pagan las empresas, que son personas jurídicas, y lo pagan las personas naturales, así como usted y como yo. Hay otros impuestos como el impuesto de timbre, hay otros impuestos como el impuesto al patrimonio, hay otros impuestos como el impuesto al consumo, ¿cierto? Que se paga en los establecimientos que expenden comidas y bebidas y demás. Listo, entonces, ¿qué ocurre? Acá vamos a hablar específicamente del IVA. Pero que toda esta parte de impuestos, ¿sí? En general todo lo que sea impuesto y en general todo lo que sean contribuciones, tasas, o sea, todo lo que está englobado dentro del tema de tributos, ¿qué ocurre? Que esto está amparado en la Constitución Política de Colombia. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, los que están presentes. ¿Será que hoy en día nosotros podemos ir a cualquier almacén y comprar algo? ¿Y será que nosotros podemos negarnos o podemos ser libres de poder decir si queremos comprar esa mercancía con IVA o sin IVA? ¿Qué me dicen ustedes? Yo digo que no, profe, porque ajá, eso es obligatorio, pues pagar el IVA. Exactamente. A ver qué otra opinión tenemos acá. ¿Quién dice lo mismo o lo contrario? ¿Qué creen ustedes? Bueno, así como dice la compañera, el IVA no es algo que sea opcional, es algo que es obligatorio. Pero, como todo lo impuesto, todo lo obligatorio, todo lo establecido en la ley, debe tener su sustento legal, ¿cierto? A nosotros no nos van a decir que debemos hacer algo desde el punto de vista legal si eso no tiene un sustento. Entonces, todos los tributos, y dentro de los tributos están los impuestos, están amparados constitucionalmente en el artículo 95, numeral 10, que dice que todos nosotros como colombianos tenemos el deber de contribuir, ¿sí? Tenemos el deber de contribuir con los gastos del Estado, ¿sí? Dentro de los principios, ¿sí? De justicia y equidad. Entonces, yo los invito a ustedes, si tienen acceso a Internet en estos momentos, búsquense artículo 95 de la Constitución Política de Colombia para hacerles una pequeña reseña desde el punto de vista legal y ahí ya empezar a ver las características del IVA. Entonces, artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Listo, profe, ya aquí lo Sí, tengo. lo tiene. Busque por favor, compañero, el numeral 10. Miren que allí, ¿cómo titula? Primero que todo, ¿cómo titula ahí el artículo 95? ¿De qué habla? La calidad del colombiano La calidad. enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Listo. Vamos al numeral 10, a ver qué nos dice. Profe, aquí donde estoy solo salen 9. Hasta 9, profe, Hasta yo 9. también. Ah, ok. Hasta 9. Vamos a Entonces debe ser revisar el 9. 96. No, no, no. Vamos a ver qué dice el 9. A ver.
Contribuir al financiamiento de los gastos de inversión del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Y equidad. Ok, ¿qué pasa? Que nosotros desde que nacemos, ¿cierto? Que nos llevan pues allá a la registraduría o no sé si de quién de ustedes, pues por lo menos cuando yo nací todavía en las clínicas no había esa parte de que uno lo registraban enseguida, ¿cierto? Lo registraban uno, era días después o semanas después. Hoy no, hoy el muchachito nace y ahí mismo que a veces hay la opción o la manera enseguida de registrarlo. Pero ¿qué pasa? Que ahí usted nace y ya con el certificado de nacido vivo, ¿sí? Por lo menos los que han tenido ya la experiencia de hijo, con ese certificado enseguida eso da pie, ¿para qué? Para poder hacer un registro civil de nacimiento. ¿Qué pasa? Que desde ese mismo momento que usted nace, que yo nací, que todos nacimos, nosotros empezamos a ser sujetos de derechos, ¿cierto? A ver qué derechos tenemos nosotros como colombianos, según la constitución política. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Exactamente, pero por lo menos dentro de los derechos, a ver a qué tenemos derecho nosotros. ¿Quién me menciona algunos así, aunque de pronto no tengamos a la mano ahorita en la constitución? Derecho a la A la educación, libertad, a la educación, al a la salud. libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Derecho a una vivienda digna, ¿cierto? Tenemos derecho al trabajo, derecho a la libre asociación, ¿cierto? Tenemos muchos derechos, ¿cierto? Pero por lo menos dentro de los deberes, que esa parte casi a nadie le gusta, ¿cierto? Dentro de los deberes, entonces miren que encontramos en el artículo 95, numeral 9, encontramos un deber, y es el que nos acaba de leer el compañero. Uno de los deberes que tenemos como ciudadanos es contribuir, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nadie está exento a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros deberes, apenas nosotros nacimos, nosotros ya somos sujetos de derechos, pero también de deberes. Entonces nosotros pues como menores de edad, en algunos momentos pues sin tener que tener un empleo, ¿sí? Quizás, o generar recursos, ya nosotros estamos generando el pago de impuestos, ¿cierto? Por todo lo que nuestros papás nos compran, por todos los gastos que hacen para nuestra manutención. Entonces miren que desde que uno nace, uno ya es sujeto tanto de derechos como de deberes. Y dentro de los deberes está esto, poder contribuir al Estado. ¿Sí? Entonces miren que el Estado se financia, ¿sí? Financia y gestiona pues todos sus ingresos en gran parte a través del recaudo de los impuestos. Y dentro de esos impuestos se encuentra el IVA. Entonces, ¿qué ocurre? Que este IVA no es opcional, este IVA ya es una obligación de todos nosotros cuando estamos acá en el territorio nacional e incluso de las personas extranjeras que en determinado momento se encuentran dentro del territorio nacional. Entonces, tenemos ese deber. Entonces, el IVA no es algo que sea opcional desde este punto de vista, es algo que nosotros debemos hacer. ¿Listo? Entonces, por eso que nosotros no podemos ir a un centro comercial, a una tienda o cualquier lugar donde sean obligados a grabar los productos con IVA y decir, no, venga, yo voy a pagar solamente el valor base de este producto, porque el IVA no lo voy a pagar, porque yo creo que el IVA se pierde o que el IVA coge para otro lado o que no hacen lo que yo quiero con él. No, usted, el deber suyo como ciudadano es pagar el IVA. De ahí en adelante, ya el Estado mirará a ver cómo hace, digamos que la administración de estos recursos. Pero el hecho de que nosotros estemos inconformes o no con la destinación o el uso de los impuestos, no nos da a nosotros pie para decir no voy a pagar este impuesto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Vamos a ver una definición. ¿Qué es el IVA? Nos dice acá que el IVA es un impuesto nacional a los consumos que se aplica en cada una de las etapas del proceso económico, en proporción al valor agregado del producto y la prestación de servicio. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el IVA se graba o se da cuando hay
la venta de un producto o la prestación de un servicio, ¿sí? Entonces, aquellos productos que generan IVA son aquellos que de antemano en el estatuto tributario ya están determinados que son productos gravados con IVA. Hay diferentes tarifas de IVA que más adelantico la vamos a ver. Hay unas condiciones para que un producto esté grabado con IVA. Eso lo vamos a ver ahora adelante. Pero lo que quiero con esta definición es que ustedes tengan claro que el IVA se da tanto en la venta de productos como en la prestación de servicios. Hay algunos servicios que están grabados con IVA, hay otros que no. Ya esa diferenciación de esos productos que sí lo están y que no lo están, pues ya eso lo estipula el estatuto tributario. Que el estatuto tributario es la ley, es la norma, ¿sí? Que acá en Colombia establece todo lo relacionado con los impuestos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. La ley de leyes, la Constitución Política de Colombia. Ahí está establecido que debemos contribuir. Pero ¿quién reglamenta todo esto? ¿De qué manera se va a dar el impuesto? ¿Con qué tarifa? ¿Con qué reglas? ¿Con qué forma? ¿En qué periodo? Todo esto está establecido en el Estatuto Tributario. Por decirlo así, el Estatuto Tributario es el libro principal o es la Biblia, la recopilación, porque Biblia quiere decir es agrupación de libros. Entonces el Estatuto Tributario viene siendo la Biblia desde el punto de vista legal de todos los temas tributarios aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces el Estatuto Tributario va a hablar de cada uno de los temas relacionados con los tributos y el IVA pues no es la excepción. Allí hablan sobre los productos que están grabados, cuáles son los que están grabados al 19, que es la tarifa general, cuáles son los que están grabados al 5, cuáles están grabados al 0% y cuáles no están grabados. Entonces vamos a poder ver eso en el estatuto tributario. Vamos a ver las características del IVA. Antes de empezar a entrar a todo ese tema de tarifas y demás, vamos a ver las características del IVA. Cada impuesto acá en Colombia tiene características diferentes. ¿Por qué? Porque cada impuesto es creado para una destinación específica. Cada impuesto es creado con unas características específicas para poder satisfacer las necesidades del Estado y para que el ciudadano pueda contribuir a través de este impuesto y que no le sea nocivo para el ciudadano. Vamos a ver estas características. Entonces, antes de verlas, ¿sí? La reflexión acá, muchachos, es de que ustedes como asistentes administrativos puedan ver la parte normativa, pero puedan ver también cómo se da en la vida real el tema del IVA. ¿Sí? Puedan ver que nosotros en determinado momento, como personas jurídicas, si formamos una empresa junto con 2 o 3 personas más, o como persona natural, si alcanzamos a hacer alguna actividad económica que nos represente el tener que ser responsables de IVA, de qué manera se debe cumplir con esa responsabilidad. Entonces, primero, como ciudadano debemos contribuir con el pago del impuesto. Pero ¿qué pasa? Que como personas jurídicas o naturales, cuando tenemos un negocio, entonces debemos ser recaudadores de este impuesto. ¿Ya? Tenemos que actuar como recaudadores. ¿Para qué? Para luego pasarlo al Estado en los tiempos que establece la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. ¿Listo? Entonces quería hacerles esa reflexión ahí antes de entrar a las características. Dentro de las características tenemos acá la primera y nos dice que el IVA es un impuesto indirecto porque no consulta la capacidad económica de las personas y se aplica sobre el consumo y las importaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un producto tiene IVA, independientemente a la persona que lo compre, hay que pagar ese IVA. ¿Sí? Si ese producto está grabado, no importa si una persona de estrato 6 lo compra o una persona de estrato 1 lo compra. Independientemente a su capacidad de pago, el mero hecho de que esa persona esté comprando ese producto, ¿sí? Está
diciendo o está asumiendo de que tiene para pagar este impuesto. ¿Listo? El mero hecho de que yo compro un producto, con eso estoy diciendo, tengo para pagar este impuesto, tengo para poder adquirir este producto que está grabado. Solo que muchas veces nosotros compramos los productos y desconocemos cuál está grabado y cuál no, ¿cierto? Nosotros implícitamente ya pagamos impuestos en muchos productos, solo de que nosotros por desconocimiento pues llevamos la tirilla a la casa del almacén o del centro comercial y solo después de varios días que empezamos a analizar es que vemos al final de la tirilla, ok, de esto que compré habían tales y tales productos grabados, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que una vez ya usted está comprando y ahí implícitamente usted está pagando el impuesto. ¿Listo? Entonces, esa característica que tiene el IVA hace referencia a eso. Hace referencia a que usted, cuando compra el producto, usted está declarando de que usted tiene para pagar el impuesto. ¿Sí queda clara esa característica, muchachos? Sí, señor. Ok, listo. La segunda característica dice que el IVA es un impuesto natural, de naturaleza real, perdón, es un impuesto de naturaleza real, ya que grava los bienes y los actos de las personas sin considerar la situación personal del sujeto pasivo. ¿Ya? Tiene mucha relación con la primera. ¿Sí? En esta característica podemos ver de que el sujeto pasivo viene siendo la persona que paga el impuesto, o sea, la persona que se hace acreedora a ese impuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento, cuando se da esa compra de bienes o esa... Cuando usted hace esa compra o tanto del bien o adquiere ese servicio, usted está diciendo, yo tengo para poder recibir ese producto y además de eso pagar el impuesto que tiene ese producto. Dice acá, tercera característica, es un impuesto proporcional, pues a mayor base, mayor será el valor del impuesto. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que entre el producto sea más costoso, pues obviamente el impuesto va a ser mucho mayor. O sea, el impuesto va a ser proporcional a la base del producto que usted está adquiriendo. Un ejemplo, si a usted le dicen que un producto de 100,000 pesos, ¿sí?, tiene un IVA, un más IVA del 19%, y un producto de 1,000,000 de pesos tiene un más IVA del 19%, ¿cuál valor de IVA creen ustedes que va a ser mayor de estos dos productos? ¿El que tiene como base 100,000 pesos o el que tiene como base 1,000,000 de pesos? Es de 1,000,000 de pesos. Es de 1 Es del millón. millón propio. Exactamente, entonces esto va a ser así. ¿Por qué? Porque el IVA siempre va a ser un porcentaje aplicado a una base de un producto. Y por obvias razones, si el producto entre más costoso sea, el impuesto a pagar por el producto va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, esta está clara, ¿cierto? Es un impuesto proporcional, pues a mayor base, mayor será el valor del impuesto, teniendo presente que el porcentaje siempre será el mismo. Ojo, si el producto ambos productos tienen el mismo porcentaje de IVA, ambos productos están grabados al 19%, por obvias razones, el producto con mayor valor, por ese producto se pagará un mayor IVA. ¿Listo? Entonces, eso está totalmente claro. Usted compra un televisor de 1,000,000 de pesos y después que esté grabado con el 19% de IVA, por obvias razones, un televisor de 3 millones de pesos va a tener un IVA mucho mayor. Entonces, va a ser proporcional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el porcentaje va a ser el mismo. Cuarto, dice que el IVA es un impuesto instantáneo, ya que nace en el momento en que ocurre el hecho generador.
¿Qué quiere decir esto? Que este impuesto no se paga ni antes ni después, sino que se paga en el mismo momento en que se da el hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Es ese acto jurídico o ese acto el cual da pie para pagar ese impuesto. Acá en el impuesto de IVA, ¿qué da pie para pagar este impuesto? Acá dentro del IVA. Hombre, comprar un producto, un bien que esté grabado o adquirir un servicio que esté grabado. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que este impuesto es instantáneo. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que nosotros podemos ir al centro comercial, comprar un producto y decirle al dueño de la tienda o al vendedor de la tienda, dame este producto, yo te voy a pagar solamente el valor base y el IVA te lo vengo a pagar la otra semana? No, profe. Ok, cierto que no, cierto. Nosotros cuando pagamos el valor total, ahí estamos pagando implícitamente el valor base del producto más el IVA, ¿cierto? Entonces miren que esto es lo que quiere decir, que esto es un impuesto instantáneo. Esto es instantáneo, muchachos. Esto no es que yo te voy a comprar el producto y al mes te vengo a traer el IVA. O dame el producto que después yo lo pago en la DIAN. No. El que es vendedor y sus productos están grabados con IVA, al momento de hacer la venta, le cobra al cliente ¿qué? El valor completo, ¿cierto? Del producto más el IVA. Solamente que como a nosotros nos dan un valor con IVA incluido, nosotros decimos, hey, yo compré este producto y me costó 500,000 pesos. Pero en realidad, muchachos, el producto no costó 500,000 pesos. El producto costó 400 y pico de mil de pesos más un IVA de tanto, y por eso el precio de venta que me dijo la tienda que yo debía pagar fue de 500,000 pesos. Entonces, en esa compra que yo hice como cliente, yo estoy comprando 400 algo en producto y estoy contribuyendo con una parte de esos 500,000 pesos, una pequeña porción de un 19% incluido de esos 500,000 pesos, estoy contribuyendo con el Estado. Pero el Estado, ¿qué dice? El Estado dice, oye, tú vas a contribuir, pero dárselos ahí a la tienda donde estás comprando. Que esa tienda va a recaudar ese dinero y esa tienda, de acuerdo al tamaño que tenga esa tienda, de acuerdo al tamaño de la empresa, esa tienda me va a reportar a mí a través de la DIAN, me va a reportar esos valores de IVA, me los va a reportar cada 2 meses, cada 4 meses o anualmente. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa en la vida real. Cada vez que compramos algo y ese algo está grabado, nosotros estamos comprando ese algo y al mismo tiempo estamos dando una contribución adicional. Pero solamente en qué? En aquellos productos que están grabados. En los productos que no están grabados, pues estamos comprando meramente el producto, ¿cierto? Bien, hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? Todo bien, Todo profe, hasta el claro, momento. ¿cierto? Ya lo habían visto de este modo o han visto algo nuevo en lo que yo les he explicado hasta el momento sobre el IVA. Bueno, continuemos. Quinto, dice, en general es un impuesto plurifásico porque se cobra en las diferentes etapas de producción. Eso es lo que quiere decir plurifásico. O sea, que está en todas las fases de producción. Decimos generalmente porque cuenta con algunas excepciones que son considerados impuestos monofásicos, que estos son los cigarrillos, licores, cervezas gaseosas y la gasolina, incluyendo los derivados del petróleo. Listo, entonces, ¿qué quiere decir esta característica, muchachos? Es de que después que una empresa o un responsable, vamos a decirle más bien responsable, después que un responsable de IVA, una empresa sea, sí, un comerciante sea persona jurídica o persona natural, ¿sí?
sea responsable de recaudar el IVA, va a recaudar este IVA en toda la cadena de producción. Les voy a poner un ejemplo, por lo menos para poder realizar, no sé, un vestido. ¿Qué pasa? Que nosotros, si somos una empresa que produce vestido, lo más común, o que vende vestido más bien, ¿qué pasa? Que si estamos obligados a recaudar IVA, todos los productos que nosotros hemos comprado de antemano ya van a traer un IVA, ¿cierto? De cuando el proveedor me vendió a mí. ¿Y qué pasa? Que cuando yo vaya a vender ese producto, obviamente que yo también tengo que recaudar un IVA. Ese producto que yo estoy vendiendo, que yo no fabriqué, que yo lo compré y que se lo compré a un productor y que ese productor lo grabó con IVA porque tiene la responsabilidad de grabar los productos con IVA, aquellos que se han grabado. ¿Qué pasa? Que él, cuando compró los insumos para poder hacer ese vestido, a sus respectivos proveedores de insumos, si esos insumos estaban grabados, ese proveedor de mi proveedor también tuvo que haberle cobrado IVA a esta fábrica de vestidos y así sucesivamente. Entonces miren que el IVA se encuentra en todas las fases de producción, desde que se da la venta de materias primas hasta cuando se vende un producto terminado, ¿sí? Desde que yo como bodega le vendo a un mayorista, ese mayorista también le va a vender a un minorista con IVA y ese minorista le va a vender a un vendedor por menor, ¿cierto? A una persona que ya vende ya al consumidor final. Entonces miren que el IVA va a estar presente en toda esa cadena, desde que el producto es fabricado hasta que el producto llega al consumidor final. ¿Listo? Entonces miren que el IVA va a tener esa característica, que en lo general es un impuesto plurifásico, va a estar en todas las facetas de producción, en todas las facetas de la etapa de producción, ¿cierto? Desde que se venden las materias primas hasta cuando se vende el producto terminado. Si es clara esta característica, muchachos, si la entendieron con ese ejemplo que les di. Sí, profe, Sí, dígame. no escuché bien al principio cuando usted me dijo que lo de la gasolina del licor, eso estaba Ok, viendo. Yo en bueno. estos días no me había dado cuenta. Ajá. Yo compré pues licor ahí en el Éxito, entonces me decía, después que del producto me decía, impuesto por licor, o sea, eso que es pago, algo así. Me cobraron como 1,200 pesos más que impuesto por licor, no lo Bueno. entiendo, o sea, para atrás de eso me cobran un IVA más ese impuesto, sí. Bueno, ¿qué ocurre con estos productos más específicamente? Sí, en su momento, estos productos tenían IVA monofásico. Simplemente el IVA lo cobraba la fábrica y de ahí en adelante pues ya no se cobraba más. Pero ¿qué pasa? Que ya estos productos se volvieron plurifásicos. Tanto las gaseosas como las cervezas, como los licores, este IVA se va cobrando en toda la etapa en toda esa etapa de comercialización. Entonces, eso es lo que quiso decir. Eso es lo que quiere decir esa etiqueta. Que a ti, de ese producto, tú pagaste una base y pagaste un impuesto que dentro de ese valor total que pagaste por el producto ya iba implícito un valor de impuesto. ¿Ok? Ok, profe, Listo. gracias. La última característica dice acá que el IVA es un impuesto de orden nacional, ya que lo recauda la nación. Entonces, ¿qué pasa? Que el IVA no lo administra el departamento, no lo administra el municipio, lo administra la nación. El IVA que nosotros pagamos aquí en Montería va directo a la nación. ¿A través de quién? A través de la DIAN, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El IVA que pagan por allá en el Meta va directo a la nación. En todo el territorio nacional, este IVA todo es centralizado a nivel nacional a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Este es un impuesto de orden nacional. Cuando yo digo que es un impuesto de orden nacional, quiere decir que lo administra la nación. Todo este impuesto de IVA que pagan todas las empresas, independientemente del lugar donde se encuentre la empresa, todos van a la nación. ¿Vía qué? Vía DIAN.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque todas las empresas que tengan la obligación de recaudarlo y de reportarlo van a tener que hacerlo en determinadas fechas del año. Entonces, como yo les decía al principio, ese es un impuesto que nosotros pagamos como consumidores, que nosotros lo pagamos a la nación, pero que la nación no te lo puede recibir a ti directamente, sino que utiliza a las empresas como agente recaudador, ¿cierto? Entonces, dentro del impuesto, pues van a haber diferentes actores. Ahorita más adelante vamos a ver quiénes son esos actores, ¿sí? ¿Qué papel cumple cada uno de esos actores? Entonces, miren que para que se dé el IVA debe haber un hecho generador, ¿verdad? Debe haber un hecho generador. Dentro de todos los impuestos deben haber por lo mínimo 5 elementos. Entonces, el primer elemento es el sujeto activo, ¿sí? ¿Quién es el sujeto activo en el caso del impuesto del IVA? El sujeto activo es la nación, ¿cierto? Que es, digamos que el sujeto que tiene derecho a el impuesto como tal. Pero ¿qué pasa? Que él como sujeto activo le designa o le da esta responsabilidad a las empresas a que actúen como sujeto activo. Entonces, todas las empresas que tienen la responsabilidad del IVA actúan encomendados por la nación como sujeto activo. ¿Para qué? Para que recauden este impuesto. Entonces, sujeto activo, la nación, y en los casos ya de recaudo del impuesto, pues todas aquellas empresas que tienen la obligación de recaudar el IVA. Hay un sujeto pasivo. Sujeto pasivo es todas las personas sobre el cual recae el impuesto. Hay otro elemento de este impuesto que es el hecho generador, este que tenemos aquí en pantalla. El hecho generador del IVA dice que está explicado en el artículo 420 del Estatuto Tributario y dice que señala los hechos generadores del IVA de la siguiente forma. Entonces, Dayana, colabórame con el primer hecho generador. Ya enseguida, profe. Bueno, en los bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. Expresamente excluido. Expresamente excluidos, sí. Listo, entonces el hecho generador, el hecho que da pie a que se cobre un IVA es que se dé la venta, ¿sí? O que se dé la compra de bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los que están expresamente excluidos. Hay productos que están expresamente excluidos. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son los que están expresamente excluidos. Segundo, dice, en la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la propiedad industrial. Tercero, en la prestación de servicio en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción a lo expresamente excluido. Ahí también hay unos que están expresamente excluidos, que sobre ellos no recae el IVA. Cuarto, en la importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. ¿Qué pasa? Que el IVA también se cobra sobre aquellos productos que son importados, ¿sí? Hay una tabla que dice pues cuáles son esos productos y dentro de esa misma tabla mencionan algunos que son excluidos expresamente. Quinto, por la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de la lotería y juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. Entonces, todos los juegos de azar pagan el IVA, con excepción a las loterías y juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. Aparte de esto, todos los demás deben pagar el IVA. ¿Listo? Vamos a ver acá las tarifas. Entonces miren que estos son los hechos generadores. ¿Qué es el hecho generador, hombre? Lo que da pie a que se cobre ese impuesto. Lo que genera que se dé ese impuesto. ¿Sí? Entonces, si no existe un hecho generador dentro, que esté contemplado aquí dentro del artículo 420, pues sencillamente pues no se da el cobro del IVA.
vamos a ver las tarifas del IVA. ¿Qué tarifas tiene el IVA? Dice acá que la tarifa del 19% es la tarifa general, según lo contempla el artículo 468 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 del 2016. ¿Qué ocurre? Que esta tarifa general, antes de la Ley 1819, era del ¿cuánto por ciento? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Ustedes se acuerdan cuánto era la tarifa general antes del IVA? No me acuerdo, profe, era 16, ¿no? No Era me el acuerdo. 16%, sí señorita. 16% era la tarifa general. Pero ¿qué pasó? Que a raíz de la ley 1819 del 2006, que precisamente ya hace 5 años, ¿cierto? Más de 5 años, la tarifa subió de un 16 a un 19%. Sí, en su momento el gobierno argumentó que esos 3 puntos porcentuales, 2 puntos iban destinados a tal cosa y 1 punto iba destinado a tal cosa. Entonces quedó 19% a partir de la ley 1819 del 2016. Dice acá, significa que todos los productos y servicios grabados con el IVA, la tarifa general del 19%, o sea, todos los que estén grabados con la tarifa general tienen un 19% de IVA, excepto aquellos que expresamente ha señalado que tienen una tarifa diferente. ¿Sí? Entonces, aquellos que tengan una tarifa diferente, pues obviamente no están aquí en este artículo, no están dentro de la lista de los de 19%. ¿Y quiénes son esos? Pues los que están grabados con el 5%, que dice acá que están en el artículo 468 raya 1. Si ustedes son juiciosos, ya ahorita después que terminemos acá el encuentro sincrónico o el día de mañana, ustedes busquen este artículo 468 raya 1 del Estatuto Tributario, ojo, dice contempla un listado de productos que están grabados a la tarifa del 5%. Entonces hay unos productos que están al 19, hay otros que están al 5. ¿Listo? Eso tiene su connotación, eso tiene su significado, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que estos que están al 5, pues son un poco más esenciales que estos que están al 19. Y hay otros productos que están al 0% y hay otros que no tienen ninguna tarifa. Y ahora vamos a ver las razones, ¿cierto? Dice, se trata principalmente de productos que pertenecen a la canasta familiar y productos de primera necesidad o de impacto en determinados sectores de la economía respecto de los cuales el Estado quiere hacer un tratamiento especial. Dentro de las tarifas del 5%, también unos servicios que pueden encontrar en el artículo 468 raya 3 del Estatuto Tributario. Hay servicios que están grabados al 5% y esos están en el artículo 468 raya 3. Listo. Hay otras tarifas del IVA, pero que son, digamos que no son tan comunes o son muy excepcionales. ¿Por qué son excepcionales? Pues porque son en productos que o no todos consumen o no se consumen tanto como los productos que están grabados a la tarifa general y a la tarifa del 5%. Entonces dice, otras tarifas diferentes que habían de IVA fueron eliminadas con la ley 1819, por lo menos habían algunos productos que estaban grabados al 30, al 25, al 40, entonces a raíz de la ley 1819 fueron derogados, fueron borrados a través de la ley 1819 de 2016 y en su lugar fue creado el impuesto al consumo, cuyas tarifas encuentran en el artículo 512 raya 2 y siguientes del Estatuto Tributario. Ustedes se remiten al Estatuto Tributario, a este artículo, pues vamos a encontrar estas otras tarifas que vamos ahora a mencionar. Por lo menos hay una tarifa del 4%. Dice que esta tarifa dice que está otorgada a los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil. Estarán grabados con la tarifa del 4% sobre la totalidad del servicio, sin incluir el impuesto de las ventas. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que este tema de los planes de celulares tiene una tarifa adicional del 4%, ¿sí? A raíz de todo el crecimiento de la conectividad y de la telefonía móvil
y que por lo menos ya hoy en día, pues, antes era muy, muy escaso que una persona tuviera un smartphone, un teléfono con internet, y que esto se ha ido popularizando cada día más, y no por moda, sino por necesidad, ¿cierto? Porque miren que muchos hoy en día ya, pues como estamos en estos momentos, ¿cierto? Reciben clases virtualmente, entonces hacen uso de servicios de navegación, de internet y demás. Entonces, en la medida en que esto fue creciendo y se fue popularizando, entonces el Estado, donde hay, digamos que un potencial crecimiento de la economía, pone su mirada y dice, venga, vamos a grabar esta actividad, vamos a poner una tarifa de IVA aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que dado a esto, es preciso que hoy en día se esté hablando o hayan hecho proyectos de ley donde quieran, por lo menos, por darles un ejemplo, por lo menos los servicios, estos servicios de plataformas, ¿sí? De entretenimiento, de webcam y todos estos temas, ya hay proyectos de ley que buscan que grabar estos servicios o grabar estas plataformas. Entonces, el Estado donde ve que hay crecimiento, que hay consumo, que hay compra, siempre va apuntando a grabar estas actividades para generar más ingresos para el Estado. Hay otra tarifa que es el 8%, dice que en bienes grabados a la tarifa del 8% de acuerdo con la nomenclatura arancelaria andina vigente de los bienes grabados a la tarifa del 8% son los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, motocicletas con motor de émbolo pistón alternativo de cilindraje superior a 200 centímetros cúbicos, yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte, barca, botes de remo y canoas. Entonces también todos estos productos tienen esta tarifa del 8%. Vamos a ver que aparte de esos bienes que están grabados al 19, aparte de esos bienes que están grabados al 5, de esos que están grabados al 4, que están grabados al 8, hay unos bienes que son exentos. Estos bienes que son exentos tienen como tarifa el 0%. Ustedes me dirán acá, profe, pero ¿qué diferencia tiene que un producto esté grabado al 0% y que otro producto sea considerado excluido y no tenga ninguna tarifa de IVA? Entonces, los bienes que son exentos tienen como tarifa de IVA 0% y los bienes que son excluidos sencillamente no tienen ninguna tarifa. Vamos a ver estos exentos y después vamos a ver los excluidos y vamos a encontrar la diferencia. Listo, entonces dentro de los exentos, que dice que acá la presentación, que están dentro, están estipulados en el artículo 477 del Estatuto Tributario, señala que los bienes que están exentos del impuesto a las ventas, dice, luego de la modificación que hiciera la ley 1819 del 2016. Recordemos que los bienes exentos están grabados con una tarifa del 0%, lo que da derecho al responsable a descontar el IVA que haya pagado al momento de adquirir dichos productos. Entonces, dentro de estos bienes exentos están los huevos, ¿sí? Están los pollos, ¿cierto? Hay muchos productos de origen agropecuario, de origen agrícola, que son bienes exentos, que nosotros como empresa nosotros no cobramos IVA al momento de venderlo. Pero ¿qué pasa? Que sí nos da la posibilidad de solicitar la devolución del IVA que hemos pagado en el momento de adquirir los insumos para poder producir estos bienes, para poder producir estos productos, ¿cierto? Para poder generar estos productos. En cambio, acá los bienes excluidos dice que están en el artículo 476 del Estatuto Tributario y señala que son los bienes que no causan el impuesto a las ventas luego de la modificación que hiciera la ley 1819, pero que en estos bienes excluidos, a diferencia de los exentos, en estos exentos podemos solicitar la devolución del IVA de los insumos, pero en estos excluidos no. Entonces, dentro de estos excluidos están los tratamientos médicos, los tratamientos de belleza y estética. Entonces, todos estos bienes, el vendedor no cobra IVA al momento que los
vende o que lo genera, ¿cierto? Pero no se puede descontar el IVA de los productos o de los insumos que compró para la prestación o venta de los productos. En cambio, que en los bienes exentos sí. En los bienes exentos, el productor se va a poder descontar todos los IVAs que pagó en los insumos que necesitó para producir estos bienes. ¿Listo? Entonces, sí vemos la diferencia, muchachos. Sí, profe. Entonces, cuando yo les diga cuál es la diferencia entre bienes exentos y bienes excluidos, ya ustedes deben saber cuál. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las reformas tributarias, por lo menos en la reforma tributaria fallida del año 2020 a principios, ¿cierto? Cuando se dio todo el tema de las protestas y demás, ¿qué pasaba? Que el gobierno nacional, muchos bienes de estos exentos, quería volverlos excluidos. Entonces ellos decían, oigan, pero no hay problema. ¿Cuál es el problema? Igual ninguno de los dos genera IVA. Si estos bienes exentos los ponemos como bienes excluidos, consumidores, tranquilícense, ustedes igual no van a pagar IVA en ninguno de los dos. Pero ¿qué efecto, qué creen, qué efecto podría generar que un bien exento deje de ser exento y se vuelva excluido? ¿Qué efecto puede llegar a generar para el consumidor final que un bien deje de ser exento y pase a ser excluido? ¿Pagará o no pagará IVA la persona? En todos dos, la persona no paga IVA, pero ¿qué efecto puede generar en el precio del producto? A ver. Profe, que debe ser más económico, ¿no? ¿En cuál? Bueno, por el que es exento del IVA. Genera, Producto exento. claro, genera al consumidor final un precio más económico, ¿cierto? ¿Por qué? Precio más económico, Porque el sí. productor tiene la capacidad de descontarse o solicitar los IVA, ¿cierto? En cambio, acá en el producto excluido no. El producto excluido a usted no se lo venden con IVA. El productor. Pero ¿será que el productor va a perder los valores que ha pagado de IVA de todos los insumos para poderle prestar el servicio a usted? ¿Usted qué dice? Que no, profe. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ese productor o ese vendedor, al venderle a usted un producto excluido, aunque no le pueda cobrar IVA a usted, aunque no tenga que grabar con IVA el producto, él, todos los IVAs que ha pagado para adquirir los insumos, se los va a trasladar a usted a través del precio de venta, ¿cierto? Entonces, esos IVAs que ha pagado y que no se va a poder descontar, él los va a trasladar a usted a través del precio de venta. Entonces, en ese precio de venta, ese productor va a incluir ese valor de IVA. ¿Por qué? Porque él no lo va a asumir. Eso lo termina asumiendo el consumidor final, ¿cierto? En cambio que acá en los bienes exentos, el productor va a tener la opción de poderse descontar el IVA, de poder solicitar ese IVA. Y por eso los bienes, al pasar de exentos a excluidos, por lógica, tendrían que tener un aumento de precio, ¿cierto? Porque imagínense ustedes ese productor de huevo que le vendía o le vende la caja a usted de huevo a 13,000 pesos, un ejemplo, y se la vende así, ¿por qué? Porque él tiene la opción de descontarse o más bien de solicitar el IVA del concentrado, de todos los insumos, de todo lo que ha comprado para producir. El día que él no pueda solicitar ese IVA, él no va a perder ese dinero, ¿cierto? Entonces ya él no le va a poder vender a usted la caja de huevo a 13,000 pesos. Ya él automáticamente, todos esos IVAs que pagó y que no se va a poder solicitar a la DIAN, él todos esos valores los va a incluir ¿de qué? Dentro del valor a cobrar al consumidor final, ¿cierto? Entonces miren que ahí estaba la trampa en algunos productos, donde el gobierno nacional decía, vamos a pasar de bienes exentos estos productos y los vamos a pasar a bienes excluidos. Y a simple vista, pues, para el consumidor no iba a tener ninguna repercusión desde el punto de vista de IVA porque ninguno de los dos están grabados, ¿cierto? Ni los bienes exentos ni los excluidos están grabados.
pero iba a tener una connotación en el tema de los costos. ¿Por qué? Porque ya para el productor de los bienes exentos, al ya no ser bienes exentos, sino bienes excluidos, ya él se iba a dejar de descontar todos esos IVA y le iba a dejar de solicitar estos valores de estos IVA pagados en todos los insumos, y por obvias razones entonces esto iba a hacer que se encarecieran los productos para el consumidor final. ¿Listo? Entonces, ¿sí quedó clara esa parte? Sí, profe. Listo, Adelante. entonces vamos a ver acá quiénes son responsables de IVA en Colombia. ¿Quiénes son responsables? Dice, en Colombia son responsables de IVA tanto las personas naturales como las personas jurídicas que produzcan o vendan bienes o servicios excluidos, además los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos, incluyendo a los importadores. Vamos a ver el artículo 437 del Estatuto Tributario. Los invito a que si tienen la opción vamos a ver si nos da aquí para ver artículo artículo 437 del Estatuto Tributario. Vamos a ver entonces quiénes son los responsables de IVA. ¿Qué ocurre, muchachos? Que acá en Colombia nosotros podemos llegar a ser comerciantes de dos formas. Uno, que es como persona jurídica, que yo creo que eso ya se los había comentado en otras clases, que como persona jurídica es cuando yo me asocio con otra persona o con dos personas más, ¿cierto? Y formamos una persona jurídica. Esa persona jurídica será la empresa que nosotros hemos formado con los aportes que hemos hecho, ¿cierto? Esa persona jurídica será una persona ficticia, ¿cierto? Será una persona que no es de carne y hueso como nosotros, pero tendrá responsabilidades jurídicas. ¿Para qué se forman estas personas jurídicas? Hombre, para proteger el patrimonio de cada uno de los socios de esta persona jurídica. Esta persona jurídica, al nacer a la vida jurídica, entonces responderá legalmente con lo que tenga en su conformación, ¿cierto? Si esa persona jurídica fue formada, por decir un ejemplo, con 50 millones de pesos, producto de la unión de 4 o 5 socios que cada uno de ellos colocó determinado valor de aporte, entonces, ¿qué pasa? Que responderá con lo que tiene como persona jurídica. Y esto hará pues de que cada uno de sus socios va a tener su patrimonio personal independiente con esos aportes que tiene dentro de esa persona jurídica. Otra opción de nosotros poder ser comerciantes es que lo hagamos como persona natural. Entonces ya así es cuando nosotros vamos ante Cámara de Comercio y nos registramos como persona natural, ¿cierto? Entonces, como persona natural podemos hacer actividad comercial, podemos establecer una empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a figurar como persona natural. Entonces, tanto como persona jurídica como persona natural, se puede ser responsable de IVA. Entonces, dice acá que son responsables del impuesto, dice, en las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de producción y distribución en los que actúe y quienes sin poseer el carácter ejecuten habitualmente actos similares a los de aquellos. ¿Quién más es responsable de IVA? Dice en las ventas de aerodinos, tanto comerciantes como vendedores ocasionales de estos. Quienes presten servicio, los importadores. Entonces miren que aquí en este artículo está desglosado todas las personas que son responsables del impuesto. ¿Qué va a pasar? Que nosotros como personas naturales, ¿sí? Podemos llegar a ser responsables de IVA, pues dependiendo ciertas características. No todas las personas naturales son responsables de IVA, solamente aquellas que llegan a cumplir ciertas características. Entonces, para yo de pronto ahora eh, resumirles un poco, nosotros como personas naturales teniendo un negocio donde solamente tengamos, por lo menos, mira, aquí
aquí dice, vamos a ver este parágrafo 3 que nos especifica un poco más. Dice, deberán registrarse como responsable de IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de personas naturales, comerciantes y los artesanos. Solamente no serán responsables de IVA las personas naturales, comerciantes y los artesanos. Pero ojo, para que estas personas no sean responsables de IVA, dice que deben ser minoristas o detallistas. Dice, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicio siempre y cuando no cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. Entonces, vamos a ver las condiciones para que nosotros como personas naturales no seamos responsables de IVA. Miren que este tema del IVA solamente no son responsables, son los pequeños negocios. Pequeños negocios que cumplan con estas características. Entonces, por lo menos la primera, dice que el año anterior o el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de las actividades inferiores a 3.500 VT. Pues imagínense ustedes una empresa o un comerciante, para no ser responsables de IVA, tuvo que haber en el 2021, el año inmediatamente anterior, haber registrado ingresos brutos provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. ¿Qué es VT? La unidad de valor tributario. ¿Sí? Esa es una medida que se usa dentro del tema de los tributos, dentro del tema de los impuestos. Y vamos a ver para 2021 cuánto era el valor de esa VT. VT 2021. Entonces, miren ustedes esto, que para que una persona para el 2022 no llegue a ser responsable de IVA, esta persona para el año anterior no tuvo que haber superado la siguiente cifra como ingresos brutos total. Ingresos brutos es todo lo que haya vendido. Entonces, todo comerciante que no haya, que haya vendido una cifra inferior a 3.500 VT puede ser no responsable. Todo aquel que venda ya un valor superior a esto, entonces ya pasaría de ser no responsable a ser responsable de IVA. Entonces, vamos a ver cuánto es el valor de la VT para el 2021. O sea, una empresa que en el 2021 haya vendido 3.500 VT. Entonces, la VT para el 2021 me dice que está en cuánto. Vamos a verificar en el internet, a ver. Me dice que para el 2021, valor de la VT estaba en 36.308, ¿cierto? Entonces, una empresa que para 2021 hubiese vendido una cifra de ingresos brutos totales hasta 3.500 VT. Vamos a ver cuántos son 3.500 VT. Entonces, 36.308 por 3.500 VT. Vamos a coger la calculadora y multiplicamos 3.500 VT, 3.500 por el valor de la VT, que es 36.308. ¿Cuánto me da eso? 108.924. Sí. No. Vamos a coger 3.500 VT por el valor de la VT en 2021 era 36.308. Entonces, 3.500 por 36.308. ¿Cuánto es? 127.000. No, 127 millones. 127 millones. Ajá. Uh-huh. Entonces, miren, ¿será que hay negocios? Hay negocios 127.078.000 pesos. Entonces, todos aquellos comerciantes, persona natural, que para el año 2021 hayan vendido inferior a esta cifra, pueden ser considerados no obligados
al IVA, ¿cierto? No responsable de IVA. Pero todos aquellos que hayan superado este valor, inmediatamente se convierten en responsable de IVA. Entonces imagínense ustedes el negocio, por muy pequeño que sea, ¿sí? Por lo menos estos 127 millones daría una venta mensual de ¿cuánto? A ver, vamos a decir que cogemos los 127 y los dividimos, aunque hay meses mejores que otros, ¿cierto? Pero haciendo así cuentas alegres, esos 127 millones en 12 meses. 4 millones 235, profe. No, esos 127 millones entre 12 meses, ¿cuánto en venta tuvo que haber hecho o cuántos ingresos brutos en mensuales tuvo que haber tenido la empresa? 127 millones 78 mil pesos entre 12. 10 millones 10 583. millones 589. Entonces, imagínense, ¿qué empresa o qué persona comerciante que haya tenido ingresos brutos mensuales de 10 millones 589 en adelante, ya esa persona enseguida empieza a ser responsable de IVA, ¿cierto? Para que no sea responsable de IVA, esa persona tiene que vender por debajo de este valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando ya empiece a vender por encima de ese valor mensualmente, o cuando la suma, más bien, cuando la suma de todos sus ingresos brutos del año inmediatamente anterior le sume igual o superior a 3.500 VT, esta persona se convierte enseguida responsable de IVA. Entonces, para yo no ser responsable de IVA, debo estar por debajo de este valor. ¿Listo? Entonces, imagínense ustedes, un negocio en el centro, por muy pequeño que sea, pueda que tenga ingresos brutos anuales iguales o superiores a 3.500 VT. ¿Qué otra condición tiene para que la persona no sea responsable de IVA? Dice que no tenga más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local, negocio o donde ejerza su actividad. Resulta que Dayana viene y monta una miscelánea. Y a esa miscelánea le va tan bien que viene y monta otra sede en el barrio La Granja. ¿Qué pasa? Que Dayana, una vez ya tenga una segunda sucursal, se convierte en obligado, en responsable de IVA. Listo, entonces esa es otra condición. Para que usted no sea responsable de IVA, dice que no tenga más de un establecimiento. Si tiene más de un establecimiento, ya automáticamente se convierte en responsable de IVA. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Listo. Tercero, dice que el establecimiento de comercio, oficina, sede, local, negocio, no se desarrollan actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización, cualquier otro sistema que aplique la explotación de intangibles. Entonces, ¿qué pasa? Que usted viene y tiene un dinero ahorrado y usted es persona natural, pero vamos a ver que usted aquí a Montería va a traer los helados más ricos que venden en Europa. Entonces, por muy pequeño que sea su negocio, solo por ser un negocio que esté bajo franquicia, ¿sí? Bajo la explotación de un intangible o de una marca ajena o de una marca extranjera, de una marca que no es suya, ya usted es responsable de IVA, ¿ya? Entonces, si su negocio tiene esa característica, por muy pequeño que sea, por mucho que no venda más de 3.500 VT en el año inmediatamente anterior, usted va a ser responsable de IVA. Entonces, para que usted no sea responsable de IVA, entonces el establecimiento de comercio no deberá hacer este tipo de negocio, ¿ya? Porque si lo hace, entonces ya es responsable, por muy pequeño que sea. ¿Listo? ¿Qué otra condición para que usted no sea responsable de IVA? Que usted no sea usuario aduanero. Si usted es un importador, si usted se dedica a importar cosas de la China, por muy poquita mercancía que traiga, por muy poquito que sean sus ingresos brutos anuales, porque por muy poquito que sea anualmente, solamente se gana, los ingresos brutos sean de 50, 60 millones, 70, que no supere esos 127 que acabamos de hablar, por muy que esté por debajo, apenas por usted ser usuario aduanero, ya usted es responsable, ¿ya?
Entonces, para no ser responsable de IVA, usted no debe ser usuario aduanero. Estos usuarios aduaneros son personas naturales como usted y como yo que adquieren una autorización ante la DIAN para realizar importaciones, para realizar este tipo de negocio. Entonces, estas personas vienen y consiguen socios en lugares extranjeros, sobre todo pues en la China y donde estos países donde se produce bastante, ¿sí? Cuestiones de tecnología y demás. Entonces, estas personas se consiguen su socio que le manden mercancías acá a territorio nacional a través de los puertos. Entonces, en estos puertos hacen toda la legalización de estas mercancías pagan unos aranceles, pagan IVA, y entonces pueden ingresar al territorio nacional. Entonces, aunque los ingresos brutos por esta actividad no sean iguales o superiores a las 3.500 VT del año inmediatamente anterior, solo por ser como usuario aduanero, ya la persona es responsable de IVA. ¿Listo? Quinto, dice que no haya celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de ventas de bienes o prestaciones de servicio grabados por valor individual igual o superior a 3.500 VT. Entonces, si celebró un contrato, usted es un pequeño prestador de servicio, usted es un pequeño comerciante, pero usted celebró un contrato con la alcaldía, con la gobernación, con alguna entidad del Estado, y ese contrato dice que de venta de bien o prestación de servicios tiene un valor individual igual o superior a 3.500 VT, ya usted se convierte en responsable de IVA. Y aquí hay una serie de requisitos más para usted no ser responsable de IVA. Usted apenas cumple cualquier situación de esta, ya usted inmediatamente es responsable de IVA. ¿Ya? Y esa responsabilidad de IVA es la que le da a la persona natural o jurídica la responsabilidad de tener que recaudar ese impuesto. ¿Listo? Eso es una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque no es solamente recaudarlo, sino que es tenerlo allí y reportarlo al Estado en determinado tiempo. Como les digo, todas las empresas que recaudan IVA, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a lo establecido por el Estado, ese IVA recaudado deben reportarlo a través de una declaración de IVA, ¿sí? Que se hace ante la DIAN, deben reportarlo periódicamente en unos tiempos establecidos. Como les digo, de acuerdo al tamaño, muchas empresas lo hacen cada 2 meses, otras empresas lo hacen cada 4 meses y otras lo hacen cada año. ¿Listo? Entonces, por eso las empresas que venden con IVA incluido, o sea, venden productos grabados, más bien, estas empresas deben ser muy juiciosas. ¿Por qué? Porque dentro de los valores que le cobran al usuario o al comprador final, dentro de esos valores hay una partecita que no le pertenece a la empresa, sino que le pertenece al Estado. Entonces, hoy por hoy hay muchas empresas en problemadas con el Estado, con la DIAN. ¿Por qué? Porque realizan la venta, recaudan el IVA y al momento que van a pagar el IVA, entonces no lo pagan o lo pagan fuera de tiempo o no lo pagan completo. Entonces ahí es donde la DIAN viene y sanciona a estas empresas, sanciona a estas personas jurídicas o naturales que son responsables del IVA. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren que esto es un tema delicado. Cuando usted como consumidor le paga a una empresa por un producto y ese producto está grabado, la empresa puede hacer uso o debe ser consciente de que solamente es de ellos como empresa el valor que corresponde al producto. Pero el valor de IVA, la DIAN o el Estado le dice a la empresa, oye, administra tú ese dinero, tenlo ahí. Lo recaudaste hoy, no me lo tienes que mandar mañana, no te preocupes. Coge ese dinero y hasta puedes trabajar con él, pero eso sí, págamelo de aquí a 2 meses o págamelo en la fecha que yo estipulé que me lo debes reportar. Entonces, ¿qué ocurre? Que este IVA, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista administrativo, este IVA para muchas empresas puede llegar a ser un dinero que el mismo Estado le está dando a la empresa para que se apalanque.
para que la empresa invierta, para que la empresa compre mercancía y venda. Eso sí, en el tiempo indicado, de acuerdo a un calendario establecido por la DIAN, la empresa debe hacer el reporte de este dinero. Ok, tengo 2 millones de pesos productos del IVA. En el tiempo determinado, la empresa debe reportarlo a través de un formulario, debe hacer su declaración de IVA y realizar el pago de la manera respectiva. ¿Listo? Entonces, eso pues por esa parte procedimental para que ustedes tengan en cuenta eso. Acá pues vamos a tocar, ustedes como son auxiliares administrativos, vamos a estar tocando lo que es la parte de la contabilización del IVA en una compra, en una venta, y vamos a estar viendo pues cómo se da en la práctica, o sea, el recaudo y el reporte de estos impuestos. Bien, vamos a ver requisitos para no ser responsable, pues ya los habíamos estado viendo allá con la lectura del estatuto tributario, ¿cierto? Vimos comerciantes, artesanos, pequeños agricultores. Ya estos incisos también los vimos allá, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, pues hasta ahí lo que es el IVA. Vamos a ver acá, por lo menos vámonos ahora a un Excel. Permítame un momento, vámonos a un Excel y vamos a ver cómo opera este tema del IVA, por lo menos en compras y en ventas, ¿sí? Cómo se ve desde el punto de vista de la contabilidad el IVA en una operación de compra y en una operación de venta. Permítame un momento. Dame un momentico. Ya les comparto. Ya les voy a compartir una hoja de Excel y acá vamos a hacer un ejemplo ahorita. Bien. Ustedes me dicen, ¿pueden ver mi pantalla? No, señor. No, listo. Ya les abro aquí un Excel y vamos a hacer unos ejemplos de unos ejercicios de IVA. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo es el tema contable cuando compramos y otro cuando vendemos. ¿Listo? Como empresa o como comerciante. Permítame un momento. Estoy aquí. Listo. Bien. Permítame, ya les voy a compartir otra vez. Ya ahorita de aquí a las 8:30, pues vamos a estar viendo como tal, vamos a estar viendo ese ejercicio. Entonces, vamos a compartirle pantalla. Por favor, me confirman cuando ya puedan ver. ¿Ya pueden ver? Pueden ver la pantalla. Hola, hola. Sebastián, ¿pueden ver la pantalla?
profe. Sí, bueno, listo. Vamos a hacer un ejemplo acá, por lo menos de compra de mercancía. Por lo menos acá nosotros, como empresa, pues le vamos a comprar mercancía grabada, ¿sí? A otra empresa o a un proveedor. Por lo menos acá se compra mercancía por valor de 5 millones de pesos con IVA incluido a proveedor. El pago lo realizamos con transferencia bancaria, ¿cierto? Bien. Listo. Entonces miren acá. Se compra mercancía por 5 millones de pesos con IVA incluido al proveedor, a proveedor X. El pago lo realizamos con transferencia bancaria. Entonces está claro que nosotros vamos a pagar a través de banco, ¿cierto? Cuando nosotros pagamos con transferencia, el dinero sale de banco. Entonces, recordando ya contabilidad 1, cuando vamos a hacer un pago, ¿cierto? Y ese pago es con banco, entonces la cuenta de banco, como el dinero sale, entonces, ¿de qué lado colocamos el valor? ¿Del lado débito o del lado crédito? Del débito. Vamos a hacer el pago. O sea, no es Sale del crédito. del lado crédito, ¿cierto? Entonces, 5 millones de pesos, ¿sí? Salen de nuestro banco, ¿cierto? 5 millones de pesos. Está claro que salen 5 millones de pesos. Ahora vamos a contabilizar la mercancía, ¿cierto? Al contabilizar la mercancía, entonces ahí sí vamos a tener que identificar si esta mercancía, pues ya nos dice que tiene un IVA incluido con IVA incluido del 19%, digamos, tiene una tarifa general 19% y que está incluido. ¿Qué quiere decir? Que dentro de estos 5 millones de pesos hay un 19% de IVA. Entonces, ¿qué ocurre? Que para nosotros de un valor total sacar un 19% de IVA incluido, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Coger el valor total de la compra y dividirlo entre 1.19. Entonces los invito a que lo hagan ahí en la calculadora del celular o si tienen alguna calculadora por aparte. Entonces con esto nosotros vamos a hallar el valor de la base, o sea, el valor de la mercancía como tal, lo que nos vale la mercancía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que coger los 5 millones, ¿sí? 5 millones y dividirlos entre 1.19. Ahí en la calculadora, miren a ver cuánto les da. Profe, 4.201.680. Listo. Eso sería el valor entonces de la base. O sea, eso sería el valor de la mercancía. ¿Cuánto? 4 millones. 201.600 pesos. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos 4 millones y pico es lo que realmente yo estoy comprando de mercancía. Y lo otro viene siendo lo que yo estoy pagando de IVA. Entonces, lo que yo estoy comprando de mercancía, que son esos 4 millones algo, va contabilizado en la cuenta de mercancía, ¿cierto? Como esta cuenta de mercancía es una cuenta del activo, la cuenta del activo aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Entonces, ¿dónde colocaríamos los 4 millones y pico que comenta Sebastián? ¿Del lado débito o del lado crédito? En el lado débito. Del lado débito. Entonces, ¿cuántos son? 4 millones. 201.680. Listo. Vamos a verificar acá. Vamos a verificar acá en la otra calculadora.
A ver, la compañera, ya usted verificó en su calculadora a ver cuánto le da. Exactamente, da 4.201.680. ¿Listo? Ese es el valor de la base. Eso es lo que corresponde a mercancía. Cuando yo compro 5 millones de pesos de mercancía con IVA incluido, realmente lo que vale la mercancía son 4.201.000. Lo que yo pago hasta los 5 millones de pesos, o sea, esa diferencia es el IVA, ¿cierto? Es el IVA. Entonces, el IVA sería la diferencia que hay entre los 5 millones y el valor de la base, que entonces sería ¿cuánto? 5 millones menos la base, ¿cierto? ¿Cuánto es la base? 4.201.000. Entonces, el IVA serían 798.230. Ese sería el IVA que nosotros estamos pagando por esa mercancía que vale 5 millones de pesos con IVA incluido del 19%. ¿Listo? ¿Qué ocurre acá en este asiento contable? Tenemos que verificar que se cumpla el principio de la partida doble, ¿cierto? ¿Qué nos dice el principio de la partida doble? Que la sumatoria de todas las cuentas que están del lado crédito debe ser igual a la sumatoria de todas las cuentas que están con saldo débito. Entonces, todos los créditos deben ser igual a todos los débitos. Entonces, si nosotros sumamos aquí 4.201.680 más 798.320, ¿me da cuánto? Me da 5 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué son los 5 millones de pesos que salen de acá del banco? Entonces, aquí... Profe, tengo una duda. Sí, dígame. Al momento de hacer la división, ¿por qué se divide por el 1.19 y no por el 19 como tal? ¿Por qué por el 1.19? Porque el 1 actúa como la unidad, ¿cierto? Es una constante. Entonces, como es el 19%, después del punto va la tarifa del IVA que queremos encontrar. Entonces, 1 viene siendo esos 5 millones de pesos completos. Punto 19, con eso hallamos entonces el valor de la base. Entonces, si fuera 5%, fuera 1.05. ¿Ya? Entonces, esa división que se hace ahí con esa fórmula, ahí lo que estamos encontrando es, o lo que estamos buscando es encontrar el valor de la base para poder determinar el valor del IVA. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Dígame. No, que listo, muchas Bien, gracias. entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos comprobar que realmente ese sea el IVA del 19%. ¿Cómo podemos comprobarlo también? Después que ya nosotros hemos hallado la base, que la base son 4.201.680, sencillo, nosotros vamos a la misma calculadora y colocamos la base 4.201.680 y entonces lo multiplicamos por 19%. ¿Cuánto nos da? Nos da 798.320. ¿Ya? Entonces la multiplicación de esto por 19% me debe dar igual a esto también. Y la suma de los dos me debe dar este valor exacto, el valor que sale de banco. ¿Listo? Entonces, así se da la contabilización del IVA cuando nosotros compramos. ¿Ok? Cuando nosotros compramos, entonces, de banco nos están saliendo 5 millones de pesos. ¿Cierto? Pero acá en la cuenta de mercancía realmente no nos entran 5 millones de pesos de mercancía. Nuestro inventario es alimentado de lo que es meramente mercancía. Esos 5 millones que yo pagué, no todos son mercancía. Yo pagué 5 millones, pero realmente de mercancía estoy recibiendo 4.201.000. ¿Por qué? Porque en esos 5 millones que yo pagué hay implícito un 19% de IVA, que son estos 798.320 pesos. ¿Listo? Entonces sí nos queda claro cómo es el tema del IVA en los asientos contables. Bien, entonces miren, aquí fue en una compra, ¿cierto? Vamos a ver ahora el IVA en una venta. Aquí nosotros como empresa estamos actuando como compradores.
Ahora como empresa vamos a actuar como vendedores. Aquí nosotros actuamos como compradores y le estamos comprando a una empresa responsable de IVA. Ojo, no siempre que nosotros como empresa compramos se hace esta transacción de este modo. ¿Por qué? Porque si compramos un producto que es excluido o que es exento, ¿será que nosotros vamos a tener que sacarle el IVA al producto? No, ¿verdad? Entonces no habría que hacer este tema. Entonces miren que acá la cuenta del IVA es la 2408. Si nosotros lo buscamos en el PUC, ahí está catalogada esa cuenta como que, como la cuenta correspondiente al IVA, al impuesto del valor agregado. Ahora vamos a hacer un ejemplo cuando se da una venta. Listo, nosotros compramos, ahora nosotros vamos a vender. Entonces se vende mercancía por valor de 10 millones de pesos, con IVA incluido, con IVA incluido. Esos 10 millones de pesos tienen un IVA incluido. El pago lo realizan, porque ahora nosotros no somos los que pagamos, sino que somos los que recibimos. El pago lo realizan con efectivo. Efectivo. El pago lo realizan con efectivo. Listo. 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 Si el pago lo realizan con efectivo, ¿qué cuenta vamos a utilizar para nosotros recibir el dinero en efectivo? A ver, ¿dónde recibimos nosotros el dinero en efectivo? ¿En qué cuenta? A 1110. No, la 1105. Caja. Caja, ¿cierto? Para nosotros registrar las ventas, usamos la cuenta 4135. Es comercio por mayor y por menor. Por mayor y por menor. Y vamos a tener la cuenta IVA. Esta cuenta va a ser la misma siempre, tanto cuando compramos como cuando vendemos, ¿cierto? Lo único diferente va a ser la naturaleza en donde se va a llevar el valor. Cuando nosotros compramos, miren que va a ser de naturaleza débito. Ahora cuando vamos a vender, va a tener una naturaleza diferente. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Listo. Entonces se vende mercancía por valor de 10 millones de pesos. Al momento que nosotros vendemos y nos pagan en efectivo esos 10 millones de pesos, ¿dónde contabilizamos? ¿De qué lado de la caja contabilizamos esos 10 millones de pesos? ¿Débito o crédito? Entran los 10 millones. ¿Dónde lo contabilizamos? Sí, entran. En el débito, ¿cierto? Entonces aquí colocamos en el débito 10 millones de pesos. Listo, recibimos 10 millones de pesos. Excelente. Los tenemos en la caja. Ok. ¿De qué los recibimos? Los recibimos de una venta. Cuando nosotros tenemos que la caja pues se nos aumenta por una venta, es porque es con un ingreso que nosotros estamos realizando, ¿cierto? Y en la cuenta del ingreso para poder realizar esta contabilización es la 4135. Las cuentas del ingreso, según la naturaleza de las cuentas que la vimos allá en contabilidad 1, ¿qué me dice a mí la naturaleza del ingreso? Que aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Entonces, ¿qué ocurre? Que el valor del ingreso va a ser del lado crédito, ¿cierto? Por acá es que va a aumentar. Pero ¿será que de esos 10 millones de pesos que nosotros vendemos, y ojo, me dice que esos 10 millones de pesos tiene un 19% incluido de IVA, ¿será que todos los 10 millones de pesos irían aquí al lado crédito? No, ¿verdad? Aquí en el lado crédito va a ir lo que realmente le pertenece a la empresa, lo que realmente la empresa recibió por concepto de esa venta. Entonces, ¿qué ocurre? Que de esos 10 millones de pesos,
hay una parte que recibió como ingreso y hay otra parte que recibió como IVA, que ese IVA luego lo reportará la empresa en su momento, ¿cierto? Entonces, de esos 10 millones de pesos tenemos que encontrar cuánto es la base y cuánto es el IVA para poderlo contabilizar. Entonces, ¿cómo hallamos la base de esos 10 millones de pesos? Por favor, realicen el cálculo con su calculadora. Vamos a ver cuánto es la base de esos 10 millones de pesos. Y 8 lo van millones 8 403 mil. millones. 403.361 pesos. Listo, por favor, otra persona que me diga si le dio igual, diferente. Listo, entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 10 millones de pesos que vendió la empresa realmente le pertenecen 8.403.361. ¿Por qué? Porque hay otra partecita que no le pertenece a la empresa, sino que la empresa la recibió los 10 millones completos, solamente le pertenecen los 8.403.000 y hay otra parte que corresponde al IVA, a ese IVA que como empresa nosotros recaudamos, pero que debemos reportar a la DIAN de acuerdo a los tiempos que la DIAN le haya estipulado a la empresa. Entonces, ¿cuánto sería el IVA? A ver, la diferencia, ¿cierto? Que hay entre 10 millones y 8.403.000. ¿Cuánto sería? $1.596.639 pesos. Vamos a ver, 1.500.000. 96. Vamos a ver, 1.596.639. Así es. ¿Listo? Entonces miren que aquí tenemos entonces que la empresa recibió 10 millones de pesos, que realmente su ingreso por concepto de esa venta fueron 8.403.000 y que por esa venta recibió de su cliente, ¿sí? 1.596.000 por concepto de IVA. ¿Listo? La suma de la base más el IVA me da a mí 10 millones de pesos. Vean, 10 millones de pesos cerraditos, que es lo que yo recibí en caja. ¿Listo? Entonces miren ustedes la connotación que tiene este tema del IVA, ¿cierto? Cuando nosotros compramos y cuando nosotros vendemos. Cuando nosotros compramos, realmente, si compramos 5 millones de mercancías, realmente debemos contabilizar lo que corresponde a lo que es mercancía y lo que es IVA lo llevamos a la cuenta de IVA, ¿cierto? Solo. Y cuando nosotros vendemos, recibimos los 10 millones de pesos, dependiendo cómo nos paguen, si nos pagan con cheques, si nos pagan con transferencias, si nos pagan a crédito, si nos pagan en efectivo. Si aquí si no hubiesen pagado a crédito, ¿qué cuenta hubiésemos tenido que usar? La 1305, ¿cierto? Que es deudores. Si nos hubiesen pagado a través de una transferencia bancaria, ¿qué cuenta hubiésemos usado? La 1110, banco, ¿cierto? Si nos hubiesen pagado con un cheque, muchachos, ¿qué cuenta hubiésemos usado? La misma caja. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros los cheques primero los llevamos a caja y luego los consignamos. Entonces miren que en esta venta de mercancía recibimos el dinero completo, pero ¿qué pasa? Que todo ese dinero no es de nosotros. Una parte es lo que realmente corresponde al ingreso y otra parte lo que corresponde al IVA. Esta cuenta que tenemos aquí de IVA es la misma cuenta que tenemos de IVA acá abajo. Solamente que si ustedes son curiosos, esta noche o mañana cuando puedan, vayan al PUC a la cuenta 2408, léanse la dinámica y encontrarán que esta misma cuenta sirve para los dos casos, cuando vendemos y cuando compramos. Solo que cuando yo compro, esto contablemente es un IVA descontable. Es un IVA que yo me voy a poder descontar cuando yo vaya a hacer la declaración del IVA. Y cuando yo vendo, este IVA del lado crédito es un IVA generado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted como empresa vaya a hacer su declaración de IVA ante la DIAN, usted va a decir, caramba, tengo que pagarle a la DIAN 1.596.000 de IVA que recaudé por la venta de los 10 millones. Entonces usted va a decir, pero un momentico, yo me acuerdo que yo hice unas compras y de esas compras
yo tengo un IVA descontable. Entonces ahí el contribuyente le pasará a la DIAN la diferencia que tiene entre el IVA generado y el IVA descontable. Entonces este contribuyente, ¿cuánto tendrá que pagar a la DIAN? Tendrá que pagar 798.319, que será la diferencia que va a tener entre el IVA generado de todas sus ventas menos el IVA descontable de todas sus compras. ¿Sí está clara esa parte, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Quizás algunos de ustedes tengan relación con estos temas. En el momento que hagan sus prácticas, quizás van a tener relación más todavía. Pero la idea acá del IVA es que nosotros lo entendamos de ese modo, que la empresa va a tener IVA descontable en el momento que compra insumo o compra mercancía y va a tener IVA generado por todos esos IVA de las ventas que realiza. Y que solo la diferencia entre estas cuentas del IVA es lo que va a pasar o lo que va a reportar a la DIAN en su momento cuando sea necesario reportar este valor del IVA. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta acá dejamos el tema del IVA por el día de hoy. Voy a programar para este viernes, vamos a tener nuestra tercera conexión. Ahí vamos a estar haciendo más ejercicios de esto. De hecho, pienso dejarles un pequeño taller sobre esto, ojalá antes del viernes, para que hagamos unos ejercicios. Y si no lo alcanzan a hacer en la semana, por lo menos el día viernes ahí salimos de algunas dudas para las personas que de pronto se les generen dudas. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna duda, muchachos, de todo lo visto? De estos ejercicios. Igual. Profe, todo bien, excelente. Todo bien, ¿sí? Excelente. Bueno, la idea es eso, muchachos, de que ustedes este tema, pues, yo sé que ustedes no son contadores, no son auxiliares contables, pero la idea es que como auxiliares administrativos sepan el manejo del IVA, sepan la connotación que tiene desde el punto de vista de las compras y de las ventas y no sé, de pronto en determinado momento en sus prácticas o en su actividad profesional pueda que se vean muy relacionados con este tema. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención, por su participación. Vamos a estar entonces encontrándonos para el día viernes. Les voy a estar ahí confirmando a través del grupo cualquier modificación, cualquier cosa que se presente. Acá, pues, la idea es que ya para el día de mañana puedan encontrar esta grabación. Y pues eso es todo por el día de hoy, muchachos. Que les vaya muy bien. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Listo. Acá ya voy a cerrar la grabación y luego de esto también la